Después de caminar desde la madrugada, hacia el mediodía el cielo había comenzado a cubrirse de nubes. No se trataba de las nubes blancas y esponjosas, como copos de algodón que solían deslizarse altivas y brillantes por los cielos intensamente azules, sino oscuras, grises, casi negras, acumulándose y agitándose como una maraña de gordas anguilas en un estanque. Al poco, el viento soplaba de forma inesperada. Era un viento frío que acababa de aparecer de la nada y que impulsaba la penumbrosa retahíla de nubes como si fueran las velas negras de un barco fantasmagórico. Poco más tarde había visto caer las primeras gotas, enormes y pesadas, que fueron aumentando su frecuencia hasta transformarse en lluvia cerrada y más tarde en aguacero. El muchacho no sabía qué debía hacer. Nadie lo había preparado para aquella situación. Había tratado de continuar la marcha ignorando la lluvia, pero la tarea no era fácil, porque la calzada romana se inundaba por momentos y tendía a resbalar. Sus sandalias de cuero se estropearían y pensó que tendría que continuar descalzo, como los animales. Incluso así, no se detuvo, pero su marcha era la de un sonámbulo, un ciego o un loco. Parecía un espectro empecinado en medio de las cortinas de lluvia. La lluvia se había transformado en granizo que comenzó a golpearlo tal como si hubiera sido condenado a lapidación. 2 o 3 fuertes impactos le habían hecho sangrar, uno en la sien, otro en una ceja, el tercero en un pómulo. Ya no podía continuar adelante. Sus ojos, aterrados, giraron en busca de refugio, pero no había ninguna casa, choza o majada a la vista. Si no conseguía pronto algún techo, su largo viaje tendría un final prematuro y los sacerdotes estarían satisfechos al ser informados de que el cuerpo ensangrentado del joven pecador había sido encontrado en medio del camino. Por fin había advertido la silueta de un olivo. Corrió hacia él y se resguardó bajo su espesa copa, bien pegado al tronco rugoso y viejo, lo mismo que haría un náufrago en el mar. Se había quedado allí por un tiempo indefinido mientras la lluvia arreciaba y en la remota lejanía comenzaba a escucharse el rumor de los truenos. El día se había vuelto noche, pero igualmente la vida se había tornado muerte en un solo momento. De pronto, todo acababa de perder sentido. Su viaje al lejano país de Mizrachim le parecía una broma o una esperanza sin sentido. No podía llegar tan lejos. Quien fallaba en los primeros compases del camino sin siquiera cruzar las fronteras de su propio país. No, nunca alcanzaría su meta. Nunca llegaría a conseguir nada en la vida. De pronto había dejado de tener esperanza. Estaba asustado, tenía frío y se sentía solo. Aquel convencimiento lo había empujado al llanto y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Recordó haber llorado con tristeza, con amargura y con abandono. Había llorado evocando el recuerdo de su madre, a quien imaginaba trayendo en ese mismo momento el agua de la fuente, o a su padre ocupado en el taller y a su hermano entregado a la delicia de los juegos infantiles. Quizá
formando minúsculos estanques con arena al borde del arroyo. Por aquel breve instante se había sentido transportado en su vida anterior y quizá por primera vez fue consciente de cuán feliz había sido. Había comenzado a estornudar y sentir escalofríos. Tenía las ropas empapadas y notó que estaba cogiendo un enfriamiento. Necesitaba urgentemente cambiarse de ropa y calentarse, pero no era posible encender un fuego, pues la leña estaba húmeda. En ese momento había reparado en su morral para darse cuenta de que la harina que le había dado su madre se había mojado y había adquirido la consistencia del engrudo. Se acababa de quedar sin comida. Aquello era el fin. Y entonces, habiendo alcanzado el límite de la desesperación, se había quedado profundamente dormido. Su sueño fue agitado y angustioso. Soñó que estaba junto a un olivo, pero era de noche. No es que el ambiente estuviera oscuro como el paisaje de aquella tarde de tormenta, sino que era auténticamente de noche, porque el cielo mostraba un cinturón de brillantes estrellas. También se veía a lo lejos una ciudad amurallada. Pero en su sueño, aquella belleza serena no le llevaba ninguna tranquilidad. En el sueño no era ya un muchacho, sino un hombre. Y ese hombre tenía miedo. Experimentaba el vago e indefinido presagio de algo que iba a suceder y que realmente de alguna manera sabía que debía suceder, pero que lo aterraba. En otra secuencia del mismo sueño había visto una colina redonda y pelada como una calavera y cubierta de nubes borrascosas, y había sentido el mismo desasosiego. Cuando se hizo el día, el cielo estaba despejado y el aire quieto, pero en su cabeza dolorida estallaba una tormenta. Cada respiración le cortaba el pecho como un cuchillo de hielo y la tos amenazaba con partirlo en dos. Había continuado caminando por la calzada, tiritando con escalofríos, y al fin había encontrado la pobre vivienda, algo retirada del camino. Recordó lo mucho que había deseado, antes de quedarse dormido bajo el olivo, un fuego para secarse y calentarse. Y allí estaba ahora, seco, a salvo y al calor del fuego. Era como si su deseo se hubiera transformado en realidad, como si le hubiera sido otorgado el raro don de conseguir las cosas por su simple voluntad. Se dejó llevar por aquella agradable sensación de seguridad y bienestar hasta que recordó su sueño. Había vuelto a tenerlo. Allí, sobre la esterilla, otra vez aquel sentimiento de ansiedad junto al olivo, bajo el cielo cuajado de estrellas y a vista de la ciudad amurallada. No era la vocación inconsciente del momento en el que se había refugiado del granizo bajo el árbol y había comenzado a llorar. En su sueño, sus ropas estaban secas y él no era un joven. En su sueño, la fuente del miedo no era la lluvia, no era el granizo, no era el frío, ni la incertidumbre, ni la soledad, ni la separación. Era un sentimiento envenenado que le devoraba las entrañas a causa de algo que tenía que suceder.
pero cuando se esforzaba en averiguar qué era aquello que tanto temía, no había respuestas. Y la otra parte de su sueño, el monte pelado en forma de calavera, coronado de las nubes ominosas y oscuras de otra tormenta, como si aquella pequeña prominencia fuera el centro del mundo y el mundo mismo estuviera tocando de su fin.